Como cada día les damos una bienvenida una vez más a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. Nuestra congregación Árbol de Vida se complace en traer para cada uno de ustedes este programa a donde quiera que usted se encuentre en este momento. Antes de iniciar, déjeme elevar una oración delante del Eterno para que todas las cosas fluyan de acuerdo a su voluntad. Señor, te damos gracias porque tú nos has permitido iniciar una vez más esta semana y deseamos iniciarla, Señor, con tu presencia, con tu voluntad, para que sea manifieste, Señor, que tú, Señor, estás respaldando no tan solo a nuestra congregación, pero a nuestro programa, Señor. Ilumina a cada persona, Señor, detrás de estos micrófonos que nos escuchan, para que puedan, Señor, absorber la verdad, la instrucción, Señor, y sobre todas las cosas tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, de Yeshua. Amén. Vamos a dar inicio en este día a otra porción de la Torá llamada Leyes. Y vamos a dar inicio en Éxodo capítulo 21. Pero antes de iniciar, déjeme darle una advertencia. Es una de esas porciones donde a veces nosotros, por no comprender la palabra, la ignoramos. Es una de esas porciones donde la lectura es complicada, el acceso a la explicación o comentarios es difícil de encontrar y muchas veces nuestra primera tendencia es ignorar o darle la vuelta a la página a lo que sigue, algo que nos guste o algo que sea más comprensible para nosotros. Recuerde, Éxodo 21 habla sobre bastantes leyes, así se llama la porción de esta semana, donde damos inicio en Éxodo 21 y terminaría en Éxodo 24. Pero déjeme decirle por qué nosotros no le vamos a dar la vuelta a la página. Déjeme decirle por qué nosotros sí vamos a tratar de dar la explicación más sencilla con el poco tiempo que tenemos para que usted sea edificado. Pero antes de iniciar, déjeme contarle una parte de mi vida que realmente es dolorosa, es vergonzosa, pero también yo creo que va a dar lugar al nombre de nuestro programa, Hablemos de lo que no se habla. Quiero decirle que cuando yo recién me convertí, estaba visitando una iglesia local por casi 10 años aquí en la ciudad de Dallas, Texas. Y todo iba muy bien. Después empecé a evangelizar y cuando empecé a evangelizar, pues una persona nueva, recién convertida, la empezamos a traer a la iglesia, a la congregación. Y empezó a hacer otras amistades dentro de la congregación. Al llegar a ese momento, pues una persona se le acerca que ya tenía bastantes años dentro de la congregación y le pide un carro prestado. El hermano nuevo pues le presta el carro confiado en que pues todo iba a estar bien. Pues no resulta que el hermano que le pidió prestado el carro vendió el carro y ya no supo cómo resolver esta situación nuestro pastor. Le doy gracias al Eterno porque yo sobreviví, la persona que salió afectada sobrevivió, pero realmente nos quedamos maravillados de la poca sabiduría que a veces existe dentro de nuestras congregaciones, en nuestros líderes, para poder resolver casos de esta naturaleza. Déjame contarle otro, porque estamos en su programa Hablemos de lo que no se habla, y lo que quiero inicialmente es despertar en usted la curiosidad, al menos, para que usted entienda lo importante de estas porciones que a veces ignoramos. Hace algunos años, todavía yo haciendo un programa de radio, me habla una persona y
con un acento muy español, y realmente sí era de España, y me dice: pastor, lo felicito por su programa. Le digo: bueno, gracias, qué amable. Dice: me gusta la forma como usted interpretó las leyes de Éxodo capítulo 20. Dice: estoy en una situación, dice, difícil, donde estoy a punto de perder mi fe. Dice: recientemente, dice, el pastor que nos casó a mi esposo y a mí, dice, después que mi esposo y yo nos separamos, dice, este mismo pastor está casando a mi esposo con otra persona, conociéndome a mí. Pues su voz se oía quebrada, seguramente es algo doloroso que estaba pasando esta persona, pero volvemos a repetir, ¿no? Estos son casos y situaciones que a veces ignoramos y no se hablan dentro de las congregaciones. Pero lo más triste es que cuando nosotros buscamos ayuda con nuestros pastores, cuando nosotros buscamos ayuda con nuestros líderes no saben qué hacer. Nuestros líderes simplemente se quedan cruzados de brazos porque no saben impartir justicia. No saben, porque no están instruidos específicamente en lo que nosotros llamamos Torah. Significa instrucción. Repito, Torah simplemente significa instrucción. A veces la ignorancia nos engaña y pensamos que estamos hablando de algo oculto, pero no, realmente Torah es una palabra hebrea y simplemente significa instrucción. Y a todos aquellos que hemos ignorado la instrucción, seguramente tenemos ministerios o tenemos quizás hogares o vidas completamente llenas de una anarquía que no tan solo deja mal testimonio, pero también deja mal liderazgo, mal gobierno de parte de nuestras personas. Bueno, vamos a iniciar. Creo que ya tomé demasiado tiempo introduciendo esta porción de esta semana. Leyes. Y vamos a dar inicio en Éxodo capítulo 21. Y realmente usted me puede decir: hermano, es que no entiendo nada. Ya se lo expliqué. Usted puede decir: hermano, son puras leyes y ya no son aplicables a nuestra vida. Está usted equivocado, porque la palabra siempre es viva, la palabra siempre es eficaz, y cuando la sabemos interpretar correctamente, siempre es de edificación para nosotros y para otras personas que nos escuchan. Éxodo capítulo 21, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: leyes sobre los esclavos, y solamente voy a dar unas cuantas para así darle honra a la palabra del Señor. Esta palabra es del Señor y tenemos que honrarla, tenemos que leerla, darle lectura y tratar de pedirle al Espíritu de Dios que nos dé la inteligencia para poder discernir qué es la voluntad de Dios para nuestros días y cómo podemos aplicarla. Amén. Repito, Éxodo 21, estamos en la porción de leyes. Y dice así, estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre, de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará delante de los jueces y le hará estar junto a la puerta del poste, y su amo le hordará la oreja con lesna y será siervo para siempre. Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino agradar a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se dé rescate, y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. Mas si la hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento ni su vestido, ni el deber conyugal, y si alguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia y sin dinero. En los siguientes versículos, en el versículo 12, tiene como subtítulo en la Reina Valera: leyes sobre actos de violencia. Y dice así: el que hiciere algún daño, dice, haciendo morir, él morirá.
Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios le puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar en el cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberdeciere con su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiere a su padre y a su madre, morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Muy bien, podría continuar leyendo a través de los 3 siguientes capítulos y solamente vamos a estar leyendo situaciones complejas, difíciles, que se presentan en la palabra y se presentan meramente para que nosotros entendamos cómo debemos proceder para impartir justicia. Qué importante. Porque cuando no hay justicia dentro de una casa, dentro de una congregación, difícilmente podemos mantener el orden o dar buen testimonio de que realmente estamos instruidos. Recuerden, estamos en Éxodo capítulo 21 y acabamos de ver en un programa anterior llamado Jetro, acabamos de ver cómo el Señor da los 10 mandamientos, el decálogo al pueblo de Israel. Entonces, después de Éxodo capítulo 20, los siguientes capítulos, lo que la palabra del Señor trata de hacer es tratar de detallar cada uno de los mandamientos que se dio en Éxodo capítulo 20. La mayoría de nosotros no los comprendemos porque a veces no entendemos el propósito por lo cual fueron enviados. Pero vamos a recordar que en programas anteriores, especialmente en la porción de Jetro, en Éxodo 18, versículo 20, Jetro le dice a Moisés un consejo que todavía debe de repercutir hasta nuestros días. Y le dice, enseña al pueblo las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar. Perfecto. Entonces nos podemos dar cuenta que inicialmente estos capítulos también son para nosotros, para que nosotros aprendamos a cómo ser justos con otros. Importante, a cómo ser justos con otros. Yo sé que usted me va a decir, hermano, la ley se resume en 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tiene usted mucha razón. Pero muchas de las veces no es suficiente resumir todos los mandamientos en esos 2, porque nos quedamos ignorantes y a veces nos convertimos en injustos con nuestro prójimo al no saber cómo retribuir cuando nosotros cometemos un error con ellos. Es por eso que estos principios son de suma importancia, porque nos enseñan a balancearnos en nuestro diario vivir con cada una de las personas que nos rodean. Entonces, no tan solo cada uno de estos detalles de los 10 mandamientos se nos han dado a nosotros, pero también tengamos en cuenta algo muy importante, que Jetro también aconsejó a Moisés en Éxodo 18:21 y le dijo, además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Muy bien, ahí donde podemos entender que no tan solo estos capítulos fueron dados para que nosotros entendamos justicia, pero también aquellas personas que habían sido seleccionadas por Moisés, en los cuales Moisés veía las características que Jetro le estaba demandando que viera en cada uno de ellos. Él los iba a poner como jueces sobre Israel. Recuerde que la nación era grande. Israel venía saliendo del desierto, entonces iban a necesitar una manera de cómo gobernarse. La mayoría de las leyes que estamos leyendo o vamos a leer en estos capítulos son leyes civiles,
son leyes no religiosas, son leyes que tenían que estar en medio de la sociedad para que la sociedad no se pervirtiera. Ese es el propósito por lo cual el Señor nos instruye a través de leyes y mandamientos y estatutos, para que no caigamos en la perversión que cayó la humanidad antes del diluvio, antes que Noé edificara esa arca para poder rescatar a las 8 personas que salieron de aquella generación. Bien, entonces también entiendo algo. Vamos a resumir algo. Entonces, los mandamientos que estamos leyendo, toda esta porción, se da a todas aquellas personas que son puestas en eminencia. En aquel tiempo se le llamaba jueces. Ahora, pues le podemos decir diáconos, le podemos decir líderes, podemos decirle pastores, podemos decirle a todas aquellas personas que escuchemos o estemos puestos para escuchar al pueblo e impartir justicia o disciplina o dar consejo. Bien importante. Entonces, es difícil llegar a ser líder dentro de las congregaciones, porque realmente Jetro fue exigente, ¿no?, con las características de estos varones, porque él inmediatamente dijo: varones de virtud, temerosos de Dios, y varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlo sobre el pueblo, sobre jefes de millares, de centenas, de decenas. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, no es la única porción donde quizás provoque confusión en nosotros, porque estas partes van completamente en contra de las enseñanzas del Mesías, en contra de lo que Jesús predicó, aparentemente, porque no entendemos que son leyes cívicas, y que no entendemos que a veces la gente solamente repetían cosas que escuchaban, pero que realmente no estaban en la palabra. Ahora, cuando nosotros llegamos y continuamos en este capítulo, nos vamos a encontrar algo que está también en el Nuevo Testamento. En Éxodo 21, versículo 24, dice así la palabra, dice: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. ¿Qué es lo que estamos leyendo aquí? Es una ley que se le fue dada a todos los gobernantes, a todos los jueces, para que de esa forma ellos pudieran balancear entre lo que era poner una penalidad justa de acuerdo con el crimen que la persona había cometido. Eso es todo lo que este versículo trata de dar a entender. Y no es la Biblia el único lugar donde se encuentra. Se ha encontrado aún en otros escritos, en otras culturas, como lo que era en escritos babilónicos, porque realmente era una forma de balanza para que los jueces entendieran que de acuerdo al crimen que se había cometido iba a ser la pena que se le iba a imponer al agresor. Entonces, mucha gente en aquel tiempo y todavía en nuestros días agarran esto como una justificación para la venganza. Por eso les digo que cuando no somos bien instruidos o cuando no instruimos correctamente, a veces solamente provocamos confusión en la gente. Entonces Jesús viene con la misma intención en Mateo capítulo 5, la intención de quitar toda esa confusión que ya existía en aquel tiempo con la gente, porque la gente a veces solamente escuchan y la gente solamente repiten. Entonces Jesús en Mateo capítulo 5, cuando los está instruyendo en el primer sermón del monte, dice así en el versículo 38, dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2 millas. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Muy bien,
Entonces, aquí hay algo muy importante. No es que Jesús está aboliendo lo que se dijo en Torah. Muy importante. Al que no comprende, por eso muchos pastores repiten que la ley ha sido abolida. Las leyes cívicas siguen siendo, específicamente en las sociedades en las que vivimos, siguen siendo esenciales. Si no, no tuviéramos abogados, jueces, y no tuviéramos cortes ni magistrados para impartir justicia, que la mayoría de esas leyes fueron sustraídas de la palabra, de capítulos como los que estamos leyendo en este momento. Pero lo que Jesús estaba tratándole de dar al pueblo de Israel es decirle, no se confundan, porque lo que fue escrito en Torah no debe de ser una excusa para que nosotros tomemos venganza de acuerdo al daño que se nos hace. Todo lo contrario, nos está diciendo, cada vez que te hagan daño, tu primera intención, tu primera opción tiene que ser siempre perdonar y amar a tus enemigos. Y continúa y dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Muy bien, pues nos podemos dar cuenta que entonces las leyes estaban instituidas, estaban siendo dadas para que el pueblo fuera instruido y pudiera aprender a caminar en su diario vivir, como también para que los jueces pudieran impartir justicia. Entonces, realmente sí necesitamos esa instrucción, especialmente nosotros los líderes. Hermano, nuestro teléfono es el 214-212-7676. Son capítulos bastante complicados que solamente el discipulado personal que hacemos y que ofrecemos a cualquier persona podría llevarlos a un mejor entendimiento de lo que estamos leyendo. Mi teléfono es el 214-212-7676 y que el Señor me los bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך